Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Creo que se me escucha bien, doctor Daniel Mendoza. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas Ante tardes, todo, doctor. ¿Se me sí, escucha a mí también? sí, todo perfecto, todo perfecto. Ante todo, quería agradecerle la gentileza a usted por su presencia el día de hoy. También agradecerle a todos los amigos que nos acompañan en esta 24ª ya conferencia magistral gratuita a nivel nacional e internacional, que obviamente forma parte de un trabajo de proyección social que tiene el equipo de Proyecto 024. Para nosotros es doctor, aquí algo bastante particular el día de hoy, porque es primeramente 24ª conferencia, que es igual como nuestro número Proyecto 024, que es un número obviamente cabalístico que nos ha acompañado a lo largo de todos estos ciclos de conferencias magistrales, y qué mayor felicidad que sea una persona de su calidad académica, ¿no? Y sobre todo también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Hijo de un gran maestro penalista, procesalista penalista, al cual yo admiro bastante, ¿no? Para mí es un honor, ¿no? De todas maneras, tenerlo a usted el día de hoy, y sobre todo porque quizás nosotros somos muy puntuales. Si usted ve la presentación, lo saben los amigos que nos acompañan el día de hoy, son muy puntuales, y le comento de que no podíamos entrar por razones X al tema del Facebook, pero hemos luchado, y gracias a Dios estamos acá nuevamente ya en línea, ¿no? Quería obviamente hacer una pequeña presentación, si usted me lo permite, a tener la palabra, y obviamente para que usted pueda disertar el día de hoy, por favor. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Tal vez yo solamente estoy viendo la pantalla del explorador de Windows más que el video. Muy buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 24ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema El significado operativo del elemento típico, razón del cargo, en los delitos de colusión y negociación incompatible, desde la perspectiva de la parte general del derecho penal, la cual estará a cargo del doctor Daniel Mendoza Llana, quien es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster por la Georg August Universität de Göttingen, de Alemania, y doctorando por la misma universidad, además becario del DAT. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor Daniel Mendoza Llana por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, el significado operativo del elemento típico, razón del cargo, en los delitos de colusión y negociación incompatible, desde la perspectiva de la parte general del derecho penal. Doctor Daniel, una pequeña presentación que espero que haya sido de su agrado, y le dejo ya en palabras para que usted pueda iniciar su disertación el día de hoy, y siempre agradecerle por su paciencia, por su, digamos, predisposición siempre a poder justamente contribuir con el fortalecimiento de todos los amigos a nivel nacional y tras el que lo visitan el día de hoy. Les cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. También yo quiero expresar algunas palabras de agradecimiento por permitirme la oportunidad de poder expresar algunas ideas sobre este tema que probablemente sea controversial en la medida que estamos en un contexto o en una coyuntura política completamente diferente a probablemente hace 10 años, si queremos hablar en cuanto a la imputación de delitos contra la administración pública. Queremos decir prácticamente la atribución de delitos contra la administración pública, la atribución de delitos de organización criminal se ha elevado en una cantidad considerable que de alguna manera permite o hace necesaria una discusión sobre estos temas que abarquen no solamente obviamente desde una mayor profundidad en la parte especial del derecho penal, sino que además requiere de un engarce, una conexión con las reflexiones que tengan que ver con la parte general del derecho penal. Y con ello entonces doy comienzo a la exposición. La presente exposición la he denominado
el significativo o el significado operativo del elemento típico razón del cargo en los delitos de colusión y negociación incompatible. Sin embargo, a lo largo de todas las ideas que voy a ir expresando, van a ustedes verificar claramente que los fundamentos no van a ser únicamente aplicables a los delitos de colusión y negociación incompatibles, sino a todos aquellos que requieran como un elemento típico la expresión de la razón del cargo. ¿Bien? Tal como ocurre si es que me viene un delito a la cabeza, el delito de concusión, el delito de peculado, el delito de cobro indebido. Y si es que tal vez quiero adelantar algún tipo de idea, es que vamos a ver que esta determinación de la relación del cargo se configura como un elemento inescindible en los delitos contra la administración pública cometida por funcionarios y por lo tanto su falta de mención en los delitos, por ejemplo, de cohecho, en el delito de malversación de fondos, en el delito de nombramiento legal y otros, no implica su falta de exigencia, ¿no? Sino que se eleva como un requisito necesario para la exigencia de atribución de hechos a título de autor, claro, desde una perspectiva de la parte general del derecho penal que siempre nos va a alumbrar la interpretación de cada tipo de la parte especial. Entonces, tal vez la referencia a los delitos de colusión y negociación incompatible que he tenido para la realización de la presente exposición se encuentre dada en la mayor cantidad de jurisprudencia relacionada al caso, una, ¿no? Así, además, y en segundo lugar, como su obvia relación con la contratación estatal que nos permite una discusión más pura en relación a la determinación de la relevancia determinante o en todo caso, si queremos hablar orientadora de la normatividad extrapenal, porque aquí, a diferencia de otros delitos, ya tenemos determinadas ciertas prescripciones legislativas establecidas en la ley de contratación estatal o incluso en su reglamento, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el peculado, donde probablemente la fuente puede estar en el ROF, en el MOF, incluso no, en otra normativa de carácter extrapenal, si es que pretendemos darle algún tipo de relevancia a esto, ¿no? A manera de ensayo, podríamos comenzar con algunos ejemplos que nos permitan clarificar el panorama. Podemos comenzar con el caso Comunicore, ¿no? Hubo una disputa por el pago de IGB entre la Municipalidad de Lima y la empresa Relima por el servicio de limpieza. Esto terminó con un laudo arbitral que determinó que ambos debían pagar en forma equivalente este pago del IGB. Es que luego se llegó a unas negociaciones y se determinó un monto adeudado por la Municipalidad de Lima que tendría que ser pagado por el plazo de 10 años. Al día siguiente, Relima, la empresa que de alguna manera era la favorecida con este tipo de cancelación del pago, realiza una cesión de derechos, ¿no?, relacionadas a la deuda a favor ya de Comunicore. La deuda fue pagada ya luego por la Municipalidad de Lima, ya no en 10 años, sino en 5 semanas, ¿no? Y al respecto resolvió la Sala Penal de Reos Libres en Lima que el alcalde de Lima habría delegado funciones y por lo tanto no tendría responsabilidad. Incluso señala que de tener conocimiento, señala esta sala, su responsabilidad no se vería trastocada porque no existiría la colusión por omisión. Bien, ahí tenemos un casito. Tal vez otro caso interesante sería el de la Municipalidad de Rapayán, ¿no? Allí se declaró la situación de emergencia para la adquisición de maquinaria para la reconstrucción de una infraestructura educativa. Esto habría originado la exoneración por la causal de emergencia y se compró un volquete y un cargador frontal. Aquí el alcalde, como obviamente el representante máximo de la municipalidad de Rapayán y la jefa de abastecimientos, se habrían coludido con la gerente de la entidad contratista porque los bienes fueron entregados luego de la realización del pago, no antes. Y así es como la municipalidad además habría pagado en exceso una suma aproximada de $500,000. Entonces ahí tenemos un segundo casito que probablemente nos pueda servir de orientación para luego realizar mayores reflexiones. Acá podemos tener un tercer caso. Tenemos una licitación convocada por la Municipalidad de Chorrillos, ¿no? En esta licitación se se otorgó la buena pro a la empresa TLM Perú, es una empresa individual de responsabilidad limitada, que fue el único postor. Aquí
Para la suscripción del contrato se requirió una carta fianza equivalente al 10% del monto de la buena pro. Aquí el contrato se firmó sin que la empresa cumpla con entregar la carta fianza y además se canceló el valor de la excavadora hidráulica por adelantado y en dos partes, pese a que en esas fechas no se había entregado la excavadora. Entonces se atribuye aquí al alcalde haber suscrito precisamente este contrato pese a que no se había cumplido con el pago, con la presentación de la carta fianza y además de haber suscrito los comprobantes de pago para que se realice el pago a pesar de que la excavadora hidráulica aún no había sido ingresada, ¿no? Se señala en este caso que el alcalde habría contravenido sus deberes establecidos en el MOF, ¿no? El Manual de Organización de Funciones, que señala que además de celebrar contratos, el alcalde tendría como uno de sus deberes vigilar o verificar el cumplimiento de los contratos que él mismo estaba señalando. Más aún se señala aquí que la cuantía alcanzaba casi el 1.000.000 de soles. Entonces, con todo ello, según esta jurisprudencia, se habría pretendido beneficiar a la empresa TLN Perú, empresa individual de responsabilidad limitada. Bien, acá tenemos 3 casitos, podemos ir luego reflexionando más al final, podemos encontrar algún tipo de respuestas que nos puedan venir a modo de reflexión previa, pero yo quiero comenzar con lo siguiente. Tal vez si es que quiero encontrar alguna característica en común de todos los casos en los que se han atribuido estos hechos, es que se ha determinado la imputación a título de autoría a los máximos representantes de las entidades públicas que representan, ya sea alcaldes o presidentes regionales, ahora denominados gobernadores regionales, ¿no? Vamos a ver probablemente más adelante más casos de gobernadores regionales, porque ahora me centro, creo, solamente en casos de alcaldes. Ya sea colusión, ya sea negociación incompatible, lo que no cabe duda es que se pone sobre la mesa la capacidad de rendimiento del elemento típico de la razón del cargo, porque la división descentralizada de funciones en la administración pública podría, de alguna manera, otorgar esta idea de que las funciones se encuentran de manera que la cabeza le sería atribuibles únicamente conductas conforme a la exclusividad de su competencia. Es decir, conductas cuya competencia más específica no le sea ya conferido un órgano más alterno, más específico, más bajo, ¿no? Entonces, la situación en la doctrina y en la jurisprudencia nacional parece haber llegado a un cierto nivel de consenso en aceptar que estos delitos, me refiero a la colusión, el delito de negociación incompatible, serían, entre comillas, delitos de infracción del deber, cuya característica principal sería que el criterio determinador de la autoría no sería el control o el dominio del suceso o del hecho, sino la vulneración de un deber establecido en una normativa de naturaleza extrapenal, ¿no? Precisamente esta teoría hace eco en la parte especial cuando nos referimos a cada delito contra la administración pública en específico, y en estricto estamos hablando de la colusión y el delito de negociación incompatible, pues el elemento típico de la razón del cargo aquí haría referencia a una fuente extrapenal que determine la competencia del funcionario público a través del que se cometió el hecho punible, y así de alguna manera encontraríamos algún tipo de armonía, ¿no? Si queremos hablar entre la parte general y la parte especial en estos delitos. Por antonomasia, los que poseen esta capacidad de intervención en una contratación estatal por razón del cargo en los delitos que acabamos de ver, ¿no? Son los miembros del comité especial, ¿verdad? Aquí son quienes se encargan de otorgar la buena pro en las contrataciones estatales, y acá no digo nada nuevo, ¿no? El otorgamiento de la buena pro puede ser fruto de un pacto colusorio, si queremos hablar del delito de colusión, un pacto colusorio con alguna de las empresas o consorcios que postulan, o simplemente puede ser el reflejo de un interés de uno de los miembros. Y con ello, obviamente, no quiero decir que sean los miembros del comité especial los únicos que puedan responder por esos delitos. La contratación estatal también intervienen diversos sujetos dependiendo del caso concreto y de la contratación concreta, ¿no? Por ejemplo, para una contratación directa, es posible que el Consejo Municipal haya declarado una situación de emergencia mediante una resolución y el Consejo Municipal luego sabemos que está compuesto por el alcalde y los regidores, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿qué pasa si es que luego se determina que jamás hubo una situación de emergencia alguna? Obviamente acá se levantan los primeros indicios de una colusión en la medida que los miembros del Consejo habrían determinado tal situación de emergencia inexistente para facilitar la contratación estatal con una empresa determinada, ¿no?
O por ejemplo, el pago adelantado de algunas valorizaciones, sabemos que requiere de la presentación de una carta fianza emitida por un organismo autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y su verificación corresponde normalmente a la tesorería o tesorera, ¿no? O alguna gerencia diferente. O incluso si queremos hablar en etapa de ejecución de una obra, el residente y el supervisor de obra pueden dar el visto bueno del uso de materiales de alta calidad cuando realmente la obra se empleó material de pésima calidad, permitiendo así el cobro de determinados, el cobro de la empresa, ¿no? En cosa aquí podríamos agregar si es que el comité de recepción de obra entra en juego, ¿no? Porque aquí también el comité de recepción de obra puede otorgar su visto bueno a sabiendas que no se ha empleado el material idóneo. Y hasta el momento, como lo señalé, todo parece guardar perfecta armonía si de los delitos de infracción del deber y el elemento típico de la razón del cargo se habla. Porque vemos cómo es que existe algún tipo de plasmación típica, si quiero hablar, en la parte especial. Sin embargo, el hecho que los casos que acabo de mencionar otorguen la sensación que estamos por el camino correcto no es aún suficiente, sino que requerimos apreciar de más cerca si es que la fundamentación realmente posee la capacidad de rendimiento para operar en todos los delitos contra la administración pública y abarcar todas las constelaciones posibles. Y si es que realmente estamos penando acciones jurídico-penales o si es que con infracción del deber estamos sancionando otra cosa diferente de acciones, ¿no? Y precisamente de eso me encargaré en la presente exposición. Yo soy de la opinión contraria y lo estoy adelantando. Para esta razón, entonces, me voy a permitir abarcar algunos conceptos de la dogmática de los delitos especiales. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué son los delitos especiales? Tal vez en la dogmática tradicional, cuando nos referimos a la clasificación de tipos penales, es común la diferenciación entre los delitos comunes y los delitos especiales, ¿verdad? Se dice que van a ser delitos comunes aquellos que puedan ser cometidos por cualquiera cuya determinación típica del sujeto activo en la prescripción legislativa esté expresado por siempre la expresión el que, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos en el Código Penal, puedo referirme al homicidio, al hurto, lesiones, entre otros. Pero por otro lado, se dice que son delitos especiales aquellos cuya realización sea posible solamente por determinadas personas, ¿no? Se dice comúnmente esto, y por lo tanto, estas solamente pueden responder a título de autores. Claramente, si queremos hacer una diferenciación útil a nivel básico como orientación inicial, estamos en el camino correcto. Sin embargo, ya para efectos operativos, de aplicación, de ley, si queremos realmente ver si alguien merece una pena privativa de libertad, es necesario replantear esta afirmación, pues realmente no todos los delitos cuya expresión del sujeto activo se encuentre delimitado por la expresión el que realmente serán delitos comunes. Y si es que quiero poner un ejemplo, puedo mencionar el delito de suspensión ilícita de la exigibilidad de las obligaciones del deudor, ¿no? A pesar aquí que el sujeto activo esté determinado mediante la expresión el que, aquí se va a requerir que el sujeto activo se encuentre en un procedimiento de insolvencia, en un procedimiento simplificado o en un concurso preventivo, ¿no? Aquí el contexto típico, si queremos decirlo de otra manera, también permite la limitación del círculo de determinados autores. Y si quiero decir otro ejemplo, podemos mencionar el delito de defraudación tributaria establecida en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, ¿no? Sabemos que aquí el tipo penal hace referencia del sujeto activo con la expresión el que, pero del contexto típico vamos a verificar que el sujeto activo solamente puede ser el deudor tributario. Si es que esto es así, entonces todo nos parece indicar que debe existir algo más que una determinación superficial de la determinación del posible autor para identificar un delito como delito común. Y la situación, si queremos otro término, se torna más interesante si es que vemos este aspecto desde la perspectiva contraria, ya no desde la perspectiva de los delitos comunes, sino desde la perspectiva de los delitos especiales. Porque podríamos realizarnos la pregunta de si todos los delitos cuya determinación del sujeto activo ciertamente no contenga la expresión el que, no contenga negativo, pueden ser catalogados realmente como delitos especiales, ¿no? O sea, aquellos delitos que hagan referencia a un círculo de determinados probables autores pueden ser considerados siempre como delitos especiales. Y acá existe un ejemplo paradigmático establecido en el Código Penal alemán, en el StGB, ¿no? Este contiene un parágrafo, el parágrafo 183 regula el delito de exhibicionismo. Aquí se sanciona al hombre, ojo, al hombre
que fastidia o molesta a otra persona a través de acciones exhibicionistas. Entonces aquí nos preguntamos si es que realmente el hecho de reducir la posibilidad de determinados autores a hombres permite determinar este delito como delito especial, pese a que las mujeres también son capaces de realizar acciones exhibicionistas, ¿no? Por otro lado, la determinación del delito especial en nuestra legislación, ya centrándonos en nuestro Código Penal, no se escapa de estos matices, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto afecta el hecho que el feminicidio solamente pueda ser cometido por hombres conforme al Acuerdo Plenario 1/2016 para que lo consideremos luego como delito especial, ¿no? Y además, ¿qué similitud en su fundamento tendría con, por ejemplo, el delito de peculado que requiere que el funcionario público se apropie de efectos o caudales cuya percepción, administración o custodia le estén confiadas en razón de su cargo? ¿Qué similitud habría para poder establecer uno como delito especial y el otro como delito especial? Que, si queremos decirlo, ¿cuál sería el género o cuál sería este concepto que abarcaría estos dos aspectos? O es que si es realmente la determinación de un círculo de probables autores vistos únicamente desde una perspectiva permite su categorización como delitos especiales. Entonces, acá la reflexión es mayor. Podemos ver que tal vez no únicamente la limitación del círculo de probables autores nos diga ya de por sí cuál es el tipo de delito, ¿no? Puede ser considerado delito común, puede ser considerado incluso, miren, como estamos viendo en el caso del exhibicionismo, delito común, a pesar de que solamente pueden ser cometidos por hombres, o si queremos emplear un tipo intermedio, podríamos decir delito común con restricción de autores. Puede sonar de alguna manera controversial, pero si es que profundizamos en la fundamentación de estos, de los delitos especiales, podremos arribar a buen recaudo y luego decir por qué es que llegamos a esta postulación. Bueno, creo que nos estamos centrando en los delitos de funcionarios, así que tal vez esto lo podemos dejar a un lado y en otro día podríamos hablar o profundizar más sobre esto. Entonces, a partir de este estado de cosas podrían tomarse determinados caminos, ¿no? Caminos diferentes para poder abarcar el problema de los delitos contra la administración pública. El primer camino se encuentra en ignorar la diferenciación entre delitos especiales y comunes que acabo de decir, ¿no? O por lo menos considerarlos como irrelevante al momento de funcionarios, pues lo relevante sería su consideración como delitos de infracción del deber. Lo que ya nos dice mucho es decir que la clasificación de delitos comunes y delitos especiales no sería equivalente a delitos de dominio y delitos de infracción del deber. Eso es claro si es que queremos ver desde la perspectiva del funcionalismo normativo, ¿no? Desde la perspectiva del funcionalismo normativo sabemos que aunque se pretenda guardar la denominación de delitos de dominio, ellos tienen una comprensión diferente a la tradicional, ¿no? Bajo estos delitos, el funcionalismo normativo trata de hacer ver autor a aquel que haya organizado defectuosamente su esfera de libertad, mientras que desde la perspectiva del funcionalismo normativo serán delitos de infracción del deber aquellos cuyo autor se encuentre vinculado por una de las instituciones que han sido propuestas en mayor medida por Jacobs, ¿no? Podemos mencionar la relación paterno-filial, la confianza especial, el matrimonio, o lo que nos importa aquí, los deberes genuinamente estatales, ¿no? En los delitos contra administración pública. Y por lo posible, la existencia de un delito común que a su vez sea delito especial desde esta perspectiva. Por ejemplo, ¿no? En Alemania no se encuentra previsto el delito de parricidio como delito especial, y bajo este marco es que Jacob pone el siguiente ejemplo: la madre que otorga el cuchillo al asesino de su hijo puede ser considerada como autora de homicidio, ojo, recordemos, no hay parricidio aquí, entendido como un delito común, ¿no? Y ella sería autora a pesar de que ha realizado un acto de participación, de complicidad, pues con tan solo entregar el cuchillo ya ha infraccionado su deber institucional de la relación. Y ya centrándonos en los delitos contra la administración pública, en la institución de los deberes genuinamente estatales, se habla de la vinculación de la administración con la ley, si que queremos centrarnos únicamente en los delitos contra la administración pública, lo cual nos va a dar ciertas luces de que los deberes institucionales relacionados con la administración pública se encuentran detallados en la legislación probablemente extrapenal, o por no decir casi en todos los casos. Sin embargo, mayor difusión aún mantiene la concepción originaria, ojo, porque la ha cambiado,
de Roxin, que postuló a los delitos de infracción del deber como solución definitiva al problema del denominado el problema del no cualificado. Es decir, aquellos supuestos en los que el intermediario no reúne la cualidad exigida por el tipo especial, pero que interviene dolosamente y con dominio de derecho por orden del intraneus, ¿no? ¿Quién está detrás? Por ejemplo, Roxin pone el siguiente ejemplo del delito de alzamiento de bienes. Aquí está una persona, un deudor, que va a ser ejecutado y llama a su vecino para que oculte sus bienes, lo cual ocurre. Aquí entonces el delito de alzamiento de bienes solamente puede ser cometido por el deudor. Sin embargo, en el caso que acabo de mencionar, el deudor no se encontraba en casa, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de tener la condición exigida aquí por el tipo penal, no podría responder como autor por no contar con el dominio de derecho. Del mismo modo aquí, el vecino, a pesar de contar con el dominio de derecho, no podría responder como autor por no ser deudor, a lo que Roxin llega a la conclusión que el criterio delimitador de la autoría realmente no sería aquí el dominio de derecho, sino la infracción de un deber. Y este deber, según la concepción primaria de Roxin, no emanaría de la norma extrapenal porque este deber no tienen todos, sino más bien de una normativa extrapenal. Como ejemplos, coloca ciertos tipos especiales, ¿no? Sin embargo, evita realizar una asimilación conceptual de los delitos especiales, sobre todo porque además Roxin estima como delitos de infracción del deber originariamente a la comisión por omisión, algunos delitos de propia mano, incluso a los delitos culposos en la primera y segunda edición de su obra, ¿no? Dominio, autoría y dominio de derecho. Pero con el tiempo, Roxin ha ido suprimiendo ya en la tercera edición de su obra a los delitos culposos, ¿no? En la publicación ya también del segundo tomo de su manual, estimó a los delitos de comisión por omisión ya no como delitos especiales, sino los estimó a estos delitos como delitos caracterizados por, como lo llamó su discípulo Schunemann, dominio sobre fundamentos del resultado. O sea, es decir, en su manual, en el segundo tomo de su manual, Klaus Roxin asume ya que los delitos de comisión por omisión no son delitos de infracción del deber, sino son delitos que se caracterizan por el dominio sobre el fundamento del resultado. Y así, entonces, quedaría algún tipo de delitos especiales que podrían ser considerados aún como delitos de infracción del deber. Y esto estamos hablando ya de la concepción actual de... Además, Roxin ha variado en su concepción en la medida en la cual el deber ya no estaría basado en una norma de naturaleza extrapenal, sino en un rol social. En nuestro país, tal vez sea el profesor Raúl Pariona quien ha tratado de divulgar esta concepción, aunque con ciertos matices, ¿no? Que realizar en su trabajo doctoral, donde estima que los deberes no son extrapenales, sino penales. Es lo único que varía, porque al final en la fundamentación es lo mismo. Y como vemos, entonces, este puede ser el primer camino a elegir, ¿no? Ignorar la diferenciación entre delitos especiales y delitos comunes y profundizar más bien entre la diferenciación entre delitos de dominio y delitos de infracción del deber, ¿no? Tanto así ha llegado esta profundización que se está proponiendo algún tipo de clase intermedia entre estos tipos de delitos, a los que, por ejemplo, Silva Sánchez ha denominado como delitos de infracción del deber con elementos de dominio, ¿no? Ello con la finalidad probablemente de salvaguardar la posibilidad de responsabilidad de los extranei, ¿no? El parte de la idea que en los delitos de infracción del deber institucional podría únicamente responder los que se encuentran vinculados a la institución, mientras que los extranei no se encuentran vinculados y no responderían, por lo tanto habría que verificar un tipo intermedio. Y aquí entonces hizo eco en las afirmaciones que señalara en una exposición el profesor Reaño Pesquiera, ¿no? En ese contexto tenemos que ver el contexto igual. Se había emitido una casación, que es la 782-2015 del Santa, que determinaba que solamente pueden responder como autores del delito de enriquecimiento ilícito los intranei, y no existe posibilidad de intervención de los extranei, ¿no? De algún extraneus. Y por lo tanto, entonces, esta casación cobró mayor protagonismo porque se estableció como doctrina jurisprudencial vinculante. Entonces, al respecto señalaba Reaño Pesquiera:
No había problema alguno entre esta casación y el acuerdo plenario, ahora no recuerdo el nombre, que determinaba que los delitos contra la administración pública eran delitos de infracción del deber cuya posibilidad de intervención de los extranei no se dudaba. Señalaba Reaño Pesquiera que no había problema porque el delito de enriquecimiento ilícito, según él, sería un delito de infracción del deber institucional cuya vinculación solamente alcanza a los extranei, pero existían otros delitos como el delito de peculado, ¿no? Que serían delitos de infracción del deber con elementos de dominio, ¿no? Aquí la competencia organizacional de los extranei también les alcanza y por lo tanto podrían responder como partícipes. Obviamente, y si queremos ser francos, este primer intento requiere de ciertos matices porque termina por hundir algunas prescripciones que señalara Jacobs en su concepción originaria, ¿no? Jacobs, recordemos, había delimitado que la única diferenciación entre autoría y participación era una diferenciación de carácter cuantitativo, ¿no? Entonces, si es que todos los intervinientes son competentes por hecho, dice Jacobs, entonces su única diferenciación va a verse en cuanto a la cantidad de dominio. Pero ahora con esta propuesta entre los delitos de infracción del deber con elementos de dominio, parece que la diferencia ya no es solamente cuantitativa, sino además cualitativa. Entonces, por ahí que tenemos algunos problemas. Entonces, yo no recomiendo este camino por varias razones que yo expuse en otros eventos y sobre todo en un artículo extenso publicado este año en conjunto con la editorial Gaceta bajo la dirección del profesor Esguamán. Tal vez si quiero resumir las críticas que establecí en este artículo, resumir, porque es extenso, podría ser que los de la categoría o la teoría de los delitos de infracción del deber no permiten una diferenciación de los aportes en el marco de la intervención única de varios intranei, es decir, varios funcionarios, pues todos serían autores. Es decir, bajo esta constelación habría un regreso al concepto unitario de autor, ¿no? La referencia que toma Roxin como determinación de diferencia entre autor y partícipe únicamente le es aplicable en la medida que intervengan intranei y extranei. Pero ¿qué pasa cuando intervienen intranei? Todos son autores. No existe matización, o es blanco o es negro. Probablemente esto podría traer mayores reflexiones. Una sería o dejar la teoría de los delitos de infracción del deber o profundizar y verificar una mayor normativización para verificar si es posible diferenciar una u otra aportación. Pero es que lo que más llama la atención es una referencia que toma Roxin en su obra, que es el trabajo de Eberhard Schmidt, ¿no? Eberhard Schmidt, según Roxin, fue el primero que planteó el criterio de la infracción del deber como criterio delimitador de la autoría, ¿no? Roxin ya lo purifica y lo determina en su criterio de los delitos de infracción del deber, pero Eberhard Schmidt lo hizo relacionado en los delitos cometidos por militares en una obra publicada en 1936. Y ya sabemos que en esa época reinaba el nacionalsocialismo. Y por lo tanto, no es una novedad el hecho que, lo he revisado, personalmente he revisado la obra de Eberhard Schmidt, se permite verificar que sus postulaciones son conformes con el derecho penal de ánimo, ¿no? Basándose incluso, y las referencias las hace, al trabajo del máximo representante de la escuela de Kiel, que es Friedrich Schaffstein, ¿no? Quien señalaba que el pensamiento del deber permite una adecuación de un derecho penal basado en el pueblo, en la raza, ¿no? Un pensamiento muy contrario al bien jurídico, porque el bien jurídico estaría basado en una concepción individualista que ya estaría superada, ¿no? Más bien aquí se habla que el deber debe ser emparejado con conceptos de la lealtad o la fidelidad, ¿no? De tal manera que aquí no haría falta verificar lesión alguna, sino la sola expresión de la voluntad contraria a los valores del pueblo pueden ser estimados como infracción del deber. Por otro lado, y si queremos establecer otra crítica, es la acentuación que la acentuación del deber no nos va a permitir dar la caracterización de algo exclusivamente penal a un delito, porque deberes existen, ¿no? No vamos a olvidar esto, de que el derecho penal es una ciencia del deber ser, una ciencia deontológica, una ciencia prescriptiva. Y el deber, por ejemplo, se encuentra tanto en un delito como en cualquier otra infracción administrativa, ¿no? Por ejemplo, el fiscal que formaliza investigación y que tiene que acusar o sobreseer, pero ¿qué pasa si que no acusa ni sobresee el hecho? Acá también hay infracción de un deber porque tiene un plazo determinado, pero el hecho que no lo haga con el tiempo no quiere decir que luego sea un delito, ¿no? De manera que a pesar de que infracción de fiscal este deber establecido en el Código Procesal Penal, su caracterización penal está inspirada en algo más que verificar la infracción del deber, ¿no? Por otro lado,
y estoy haciendo un resumen todavía de las críticas porque son más, Roxin comienza agrupando dos conceptos totalmente diferentes en su concepción de autor, ¿no? Uno ontológico, que es el dominio, y otro normativo, bajo un concepto más general denominado como la central Gestalt, traducido como la figura central, ¿no? Sin embargo, esto no deja, señores, un artificio, ya que el concepto de la figura del central Gestalt o la figura central no tiene realmente un contenido conceptual alguno, ¿no? Tanto así, señores, que nos va a permitir una nivelación metodológica incorrecta de dos conceptos, como son el dominio y el deber. Acá nos haría dar la sensación de que en los delitos de dominio no habría deber, ¿no? No habría deber, ¿no? Estoy resaltando, por ejemplo, los representantes de la teoría de las normas ya entrando de moda en la doctrina alemana, o incluso también está entrando de moda en Chile, todavía está entrando en un debate prematuro en nuestra doctrina, sobre todo por las aportaciones de nuestro colega Alfredo Alpaca, ¿no? Fiel seguidor de la teoría de las normas. Bien, pero ya lo resaltaron en este caso, representante de la teoría de las normas, ¿no? Erskine-Heusser, ¿no? Erskine-Heusser, o sino también Rushka, habla del deber como producto de un silogismo práctico, teniendo como premisa mayor la norma de conducta y como examinador el caso concreto. El deber sería en este caso la conclusión de este silogismo práctico. O por otro lado, ¿no? Freud, Rostalsky también hablan de un deber específico emanado del caso concreto, de una conducta específica, una concepción algo similar a lo que, aunque con sus matices que nos señala nuestro compatriota, ¿no? A Alfredo Alpaca, que también habla de la existencia de un deber que siempre nace de una norma en el caso concreto, así que con ello se restrinjan las prescripciones a algunos delitos, sino que es aplicable erga omnes. Entonces, lo mismo ocurre con los delitos por competencia institucional, porque no parece adecuado aquí también afirmar que la sola existencia de instituciones bajo una numeración de números clausus, como lo hace Jacobs, cuyo único parámetro es la institución vinculante a todos, denominada configuración jurídica de la sociedad, que se caracteriza por este sinalagma de la libertad de comportamiento y responsabilidad de las consecuencias, ¿no? Parece que esto aún es insuficiente, porque a pesar de lo bonito que todo esto pueda sonar, no existe un cimiento material que nos permita verificar si es que esto es equiparable a la confianza especial, o por qué es que la confianza especial como un criterio tan material puede ser luego equiparable a la relación paterno-filial. No hay nada, al final quedamos únicamente en palabras, en el ámbito normativo. Y tal vez, y si es que quiero decir algo, es más tentadora la propuesta de Michael Pavlik, ¿no? Sin embargo, no nos pronunciaremos más allá, sería irnos del tema central de esta exposición. Tengo algunas críticas adicionales, pero me las reservo para más adelante cuando me refiera a la comprensión tradicional del elemento típico de la razón del cargo. Entonces, regresando a lo que señalé anteriormente, este puede ser un camino, ¿no? Ignorar a los delitos especiales, profundizar en los delitos de infracción del deber. Sin embargo, puede existir otro camino, que es asumir que es una determinación de su naturaleza es inevitable, lo cual traería consigo una profundización de la necesidad o no de la diferencia entre los denominados delitos especiales propios de los impropios. Este camino, por ejemplo, ha sido tomado en España, ¿no? Por Peñaranda Ramos, por Gracia Martín, ya fallecido, o Rueda Martín, su discípula, o en Alemania por Ben Schunemann, o sino también por Botke, o por el discípulo de Ben Schunemann, Ji Wei Chen, o incluso Ingeborg Puppe, ¿no? Aquí, tal vez la impresión que tengo es que las profundizaciones que se han realizado en los delitos especiales se han dado en la medida que tanto la legislación actual española y la legislación alemana cuentan con prescripciones relacionadas a la determinación de la pena en los delitos especiales. Es decir, se habla de la responsabilidad del extraño cuando las circunstancias de punibilidad o bien la agravan o bien la fuerzan. En una se determina la pena por el delito común, es decir, si yo como un extraño intervengo en un delito especial, esa diferenciación, entonces yo responderé como por el delito especial impropio, pero la pena será bajo el marco del delito común subyacente.
Pero por otro lado, si es que estamos hablando de la intervención de un extraneus en el marco de un delito especial propio, entre comillas, entonces la pena se reducirá prudentemente en la medida en la cual no tenemos una referencia de intervención de personas en un delito común, ¿no? Entonces, esta es la caracterización clásica que se da en la legislación española y en la legislación alemana. Porque entonces aquí obra una especial relevancia o cobra una especial relevancia la determinación del concepto de circunstancias personales que fundan la punibilidad. Tendrían que definir esto para poder luego determinar hasta dónde alcanzan estas prescripciones y que luego se reduce la pena. Nosotros no tenemos esto, ¿no? Podríamos establecer alguna propuesta de ley ferenda, pero de ley lata no lo tenemos y tal vez por ahí que encuentro alguna razón de por qué que no hemos profundizado tanto en los delitos especiales y nos hemos centrado únicamente en los delitos de infracción del deber, incluso muchas veces, ¿no? Como Villavicencio, tratando de asimilar el concepto de delito especial al delito de infracción del deber, ¿no? Pero bueno, tal vez esta me parece la alternativa más idónea, ¿no? Profundizar en los delitos. Podría señalar que, aunque el camino por los autores que acabo de señalar, ¿no? Señalé Gracia Marcos, ya el camino es el mismo, pero la fundamentación ya es diferente y obviamente el punto de aterrizaje también es diferente, ¿no? Podríamos señalar a grandes rasgos aquí, si es que yo quiero tomar este camino y tratar de dar alguna propuesta, es que el derecho penal es una ciencia prescriptiva de segundo rango. Bien, el derecho penal es una ciencia prescriptiva de segundo rango en la medida que es la negación de algo preexistente que es el derecho, ¿sí? Es decir, la determinación de algo como injusto requiere previamente la delimitación de algo que es justo. Lo justo tiene aquí como eje central a la persona que obra como un sujeto racional y capaz de autolegislarse, lo que se conoce como la autonomía. De tal manera que cuando se comete un ilícito, la sanción no se le impone desde afuera, sino que la propia persona era consciente de que lo que hacía era incorrecto y que su conducta no puede tener pretensión de universalidad, ¿no? Lo cual requiere entonces una pena. Probablemente ustedes ya han podido detectar que la fundamentación es de índole kantiana, que es a través de la cual yo me inspiro, a través de la escuela del maestro Rainer Sachik, Ernst Amadeus Wolff, Michael Kühler, ¿no? Aquí la conducta realizada por personas evidentemente no se basta con las determinaciones del mundo empírico, sino que el ser humano, en base a su autonomía, es capaz de obrar bajo el mundo práctico cuyas reglas son parte de la razón práctica. Es decir, no existe aquí una relación de necesidad como ocurre en la empiria, sino que aquí la necesidad práctica es vista de manera diferente. Yo como ser humano soy capaz de ponerme en una parte como luego como ser espontáneo y capaz de ser luego y desencadenar cadenas causales. Entonces, aquí cobra una especial relevancia el concepto de libertad, pues únicamente actúa de manera libre la persona cuya guía de conducta tenga pretensión de universalidad, ¿sí? Las acciones en este mundo empírico se caracterizan precisamente por haberse realizado por libertad, porque el ser humano aquí es capaz de colocarse como causa de un hecho sin tener relación de necesidad empírica, como lo acabo de señalar, ¿no? Entonces, este hecho entonces permite afirmar que las conductas humanas son aquellas, solamente son aquellas que fueron realizadas autónomamente, ¿no? Cuya realización o cuya determinación en el mundo práctico se encuentra en el control del suceso, ¿no? Aquí entonces podremos elevar un principio de la ética kantiana que es tan básico que se traduce en la frase deber implica poder, ¿no? Así entonces el deber establecido por una persona conforme a su autonomía implica que el poder actuar se transforma en el mundo práctico a partir del control. Sin control no existe poder y sin poder no existe deber. Esta exigencia entonces se extiende si es que recordamos que el mundo está repleto de seres racionales. Yo no soy el único ser racional que me puedo poner como causa, sino que hay varios seres racionales. Y entonces
yo obro aquí respetando su autonomía en la misma medida que ellos respeten mi autonomía. A eso se le llama relación de reconocimiento mutuo. Y las relaciones entre las personas y su posibilidad de lesionar es similar casi en todos los delitos, como ocurre en el de lesiones, homicidio. Pero es posible que la relación entre la persona y los seres racionales o aspectos que tengan como finalidad la protección de los seres racionales sea realizada de diferente manera, ¿no? Sobre todo en los sectores donde el Estado tome protagonismo, donde sea una persona que obre a nombre del Estado. Aquí estamos hablando del funcionario público, que con su actuación efectiviza la voluntad general, ¿no? Aquí, aquí podemos hablar de una exclusividad, ¿no? Y esta exclusividad permite señalar que su control sobre el suceso es exclusivo y que la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal se va a basar en este aspecto de un acceso privilegiado, ¿no? Claro, esta fundamentación, si queremos decir en pocas palabras, puede ser insuficiente para la respuesta de todos los delitos especiales, que es algo a lo cual me estoy dedicando en la investigación doctoral, pero es suficiente para el caso de la presente exposición referida a los delitos de funcionarios, ¿no? Para los otros delitos tendré que dejar a un lado debido a las limitaciones del tiempo con las cuales contamos. Pero hasta ahora, si queremos hacer un resumen, hemos visto que serán delitos especiales de funcionarios aquellas cuya relación privilegiada del funcionario permite un control del suceso lesivo de bien jurídico, ¿no? Si es que tenemos la pretensión de sancionar acciones. Entonces, punto relevante aquí, como hemos visto, no es el deber en sí, sino esta situación previa que hace emerger el deber. Otro aspecto que podemos resaltar es el hecho que si es que solamente se pretenden sancionar conductas, estas solamente pueden caracterizarse por su control. Y el control no se limita a un control factual porque este corresponde únicamente al mundo empírico, sino en el mundo práctico se habilita una normativización del control que puede expresarse en las capacidades del dominio del funcionario sobre el evento, ¿no? En mérito a sus competencias, de tal manera que, por ejemplo, la emisión de una resolución que ordena tal cosa es perfectamente compatible con el dominio sobre el cuerpo, en un caso donde tengo un cuchillo para cometer un homicidio. Volviendo ahora a los delitos contra la administración pública, no cabe duda que todos pueden ser considerados como delitos especiales en la medida que existe una relación privilegiada entre el bien jurídico, administración pública y el sujeto activo, funcionario, que le permite un control sobre el suceso en el mundo práctico, no mundo empírico, mundo práctico. Por lo tanto, entonces, no es tan cierto cuando Salinas Siccha señala una diferenciación entre delitos especiales y especialísimos, ¿no? Esta diferenciación estimo que es equivocada porque dentro de la delimitación abstracta del círculo de problemas autores no se puede hablar de otra restricción basada en otra razón. La determinación del cargo puede estar o no en el delito de corrupción y ello no le quita la exigencia de una relación de vulnerabilidad con el bien jurídico con la capacidad que obra, bajo la capacidad con la cual obra el control, capacidad de control con la cual obra el funcionario, ¿no? Aquí creo realmente que la razón de cargo es una expresión atinada a la determinación de este control que requiere el funcionario sobre el evento lesivo del bien jurídico. Es decir, la razón del cargo viene a ser la consumación o la expresión o la personificación de la determinación del control exigible de la parte general. Y esto necesariamente tiene más ventajas que la interpretación conforme a la teoría de los delitos de infracción del deber, pues como vimos en los ejemplos que acabo de señalar al inicio, se abren determinados problemas. Por ejemplo, en el caso del alcalde de la municipalidad de Chorrillos, ¿no? Recordemos aquel que suscribió un contrato sin que esté presente la carta fianza, su responsabilidad puede verse vista en duda en la medida que se interprete que su deber concreto debe estar eminentemente establecida en la normatividad extrapenal, ¿no? Más bien, habría aquí que pensar si es que su cargo como alcalde le ha permitido controlar el suceso de bien jurídico. Entonces, la discusión sobre la generalidad o especificidad del deber pasa a un segundo plano si es que nos centramos únicamente en el dominio o en el control del suceso en virtud de su cargo de alcalde. Lo mismo aquí ocurre en el caso Comunicore, ¿no? Porque la determinación de la delegación o la realización del delito por comisión, por omisión, lleva íncito el hecho de si el alcalde controlaba o no el suceso bajo su cargo. Tenemos también el caso de la municipalidad de Rapayán, ¿no? Es decir, ocurre aquí lo mismo. La declaración de la emergencia, recordemos, ¿no? Una declaración de emergencia por parte del consejo, del cual la parte integrante del alcalde, él controla determinados aspectos del suceso en la medida que la emisión de la resolución estaba dentro de sus posibilidades en mérito a su cargo.
esta discusión, y con esto ya estamos llegando a la parte final o bueno, la parte aún de las conclusiones, puede expresarse en la discusión que tuvieron los jueces supremos en un caso que ciertamente no es ni de colusión ni de negociación incompatible, sino que fue en un caso de peculado. Estamos hablando del caso del presidente regional de Ancash, ¿no? Eh, Aquí se atribuyó al presidente regional de Ancash haber permitido la sobrevaluación de del estudio de preinversión de un perfil de un proyecto, ¿no? Chinecas, ¿no? Y aquí también habría permitido la sobreevaluación de la ejecución de dicho proyecto, a pesar de que la ley orgánica de gobiernos regionales prescribía que que entre alguna de las funciones del presidente regional estaba la de administrar los bienes y las rentas del gobierno regional. Entonces, la determinación genérica establecida en la ley orgánica de gobiernos regionales, que determinaba que la función del presidente regional es administrar los bienes y las rentas, ha originado el debate que acabo de anunciar, ¿no? Es decir, un primer voto señaló que en el delito de peculado solamente puede ser funcionario, puede ser autor de funcionario público que reúne algunas características de relación exigida por el tipo penal. En ese orden señalan que el presidente regional ciertamente tendría una relación funcional con el proyecto, pero la misma sería genérica, pues la responsabilidad en el cargo de la administración del proyecto estaba a cargo del director ejecutivo con función específica. Y llega a una fundamentación este juez supremo por las consecuencias. Dice, sancionar por deberes generales llevaría a consecuencias indeseadas como responsabilizar también al Ministerio del Ramo y al Presidente de la República al autorizar la transferencia del proyecto especial a la región. Tenemos luego un segundo voto, ¿no? Dice este segundo voto que la diferencia entre deberes generales o específicos no existe, ¿no? O por lo menos no es relevante, porque lo determinante sería el deber que surge de la competencia funcional otorgada por la ley, ¿no? Entonces, bajo ciertamente poseía deberes con el patrimonio y que estos deberes eran efectivos con el patrimonio del Estado, ¿no? Y en especial entonces administrar los bienes del gobierno regional y su posibilidad de administrar estos bienes ya no lo excluían ipso facto, argumentando que no tendría una relación funcional, por más que sea genérica. Entonces, el regional no agrega ni quita nada, simplemente, según este voto, determinaría a una necesidad de mayor investigación porque sí existiría una relación funcionarial. Y entonces, en mérito a esta discordia, ¿no? Se emitieron algunos 2 votos adicionales. El último es el que probablemente sea interesante, ¿no? Para este último voto, los más altos funcionarios o servidores de las instituciones no deberían ni podrían ser excluidos automáticamente de las investigaciones en su contra por el simple hecho de encontrarse en la más alta esfera de la decisión administrativa, pues esto llevaría, de alguna manera, a implementar un marco de impunidad sobre el cual los funcionarios de primera escala, los funcionarios de más alto nivel, podrían ser pasibles de investigación, ¿no? Es decir, con mayor razón dice este voto, si es que la historia de nuestro país nos enseña a que estos altos funcionarios obran bajo el velo de la protección que les brinda la distancia de sus cargos, a su vez les permiten ordenar, dirigir, ¿no? Disponer actos en contra de la administración pública que lesionan los bienes jurídicos del Estado. Y por lo tanto, el juez en este último voto, este juez supremo, determinó que sí era posible la competencia del presidente regional ahora denominado gobernador regional, ¿no? Entonces, esto no hace otra cosa que graficar los problemas relativos a la centralización exclusiva del deber cuando nos referimos a la determinación de la razón del cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto nos hemos centrado en el deber que probablemente verificar si es un deber general o es un deber específico nos lleva a una discusión de si es que el funcionario público podría ocultarse en esta determinación genérica de sus deberes y decir, no, realmente no era mi deber específico, o como lo dijo el otro voto, señalar que llegar a absurdos de que el presidente el presidente de la República podría responder. Probablemente, entonces, yo creo que la centralización de nuestras ideas en relación al deber
nos ha llevado a, a estos problemas que probablemente sean Roxin no los haya pensado al momento de plantear la teoría de los delitos de infracción del deber, y que tal vez nos ha llevado a un mal camino, desde mi perspectiva, claro, salvo mejor parecer. Pienso que la determinación de la función del cargo ha sido entonces, bajo esta idea, interpretamos como una, ¿no? Y si es que hablamos incluso en los delitos de colusión y negociación incompatibles, se habla con mayor razón de esto, ¿no? Es decir, solamente será autor de delito de colusión o negociación incompatible aquel que sea competente conforme a la normativa extrapenal que le permitan competencias, ¿no? Aquí ya lo dijo nuestro querido amigo Castillo Alba. En la expresión de la razón del cargo se puede interpretar la palabra cargo como empleo u oficio, de manera que las más altas esferas pueden intervenir en mérito a su cargo, a su oficio, a su empleo, ¿no? Entonces, por más que su deber se encuentre vinculado de forma genérica, esto no implica nada, ¿no? No nos dice nada en cuanto a la vinculación extrapenal. Lo vinculante y aquí lo relevante es la determinación del deber, perdón, del dominio. Un ratito vamos a ver, creo que... ¿Me escuchan? Ya estoy terminando, doctor. Ahora sí, sí, ahora sí, Parece todo que bien. me votaron. Hablé No, mucho. no, para nada. Muchas gracias, doctor. Ya, entonces, me quedé en lo siguiente. Probablemente la interpretación de la intervención en razón del cargo puede interpretarse ya no únicamente como intervención en mérito a una competencia, sino en mérito a la intervención del trabajo o el cargo, que si queremos entender también puede entenderse como la posición a través de la cual pueda intervenir un funcionario público. Entonces, eh, aquí será irrelevante si en la normatividad extrapenal el deber esté establecido de manera genérica, ¿no? Aquí un problema se encuentra en la formulación de otras formas de atribución directiva que implican un poder fáctico, ¿no? Un poder fáctico que escapa incluso a la posibilidad del cargo. Por ejemplo, ocurrió con Vladimiro Montesinos, ¿no? Porque a pesar de que no era jefe del CIN, respondió como tal por el delito de peculado, por el empleo de los fondos que había reconducido a los denominados diarios chicha, ¿no? Si es que hubiésemos sido consecuentes con la expresión por razón del cargo, no hubiera respondido jamás. Y entonces tuvo que apelar a la factuosidad. Y entonces uno puede preguntarse qué pasó aquí o cómo es que podemos operativizar el concepto de razón de cargo en estos casos donde resulte evidente una determinación de relación de poder. Aquí tal vez sea necesario profundizar en la capacidad de rendimiento del control del suceso, ¿no? El cual puede ser infacto, siendo aplicables aquí las prescripciones de la actuación en lugar de otro, ¿no? Acá, claro, quiero hacer la advertencia de que se señala que las prescripciones de la actuación en lugar de otro, normalmente se señala, no son aplicables a los delitos contra la administración pública. Sin embargo, aquí ya Schunemann, en el Leipzigas Kommentar, en un comentario muy conocido aquí en Alemania, ha señalado que realmente no son aplicables las prescripciones de la actuación en lugar de otro en los delitos contra la administración pública porque ya los tipos específicos son expresión de la actuación en lugar de otro, ¿no? Y la habilitación, y tratándolo acá en nuestro código, establecida por el artículo 425 del Código Penal, permite que un funcionario público que no sea competencia pueda ingresar de facto en las competencias de otro en base a las relaciones de poder existentes en la administración pública. ¿Por qué? Porque el 425 nos permite una determinación de los funcionarios y luego, si este es considerado ya un funcionario público, luego en virtud de su cargo como funcionario que le ha otorgado un poder en relación a estas determinaciones fácticas, puede ser autor. Pero claro, esto va a requerir de mayor profundización. No pretendo aquí verificar la responsabilidad del funcionario de facto, que es otro tema también obviamente controversial, pero que puede ayudar a traernos también unas consecuencias razonables, ¿no? Lo que sí parece imposible concretización, y desde ya lo advierto, es la posibilidad de sancionar como funcionario público a un particular sin tener alguna habilitación establecida en el artículo 425 del Código Penal. Tal vez si queremos verificar y con esto culminar esta exposición,
Existen también ya otras investigaciones muy interesantes sobre las posibilidades de responsabilidad del funcionario superior en los delitos contra la administración pública, ¿no? Nuestro amigo Eric Guimaray, por ejemplo, hizo su investigación en España y habló sobre la posibilidad de la responsabilidad cuando hablamos de la delegación, de la comisión por omisión, o incluso de la responsabilidad cuando, y él abre la posibilidad de la responsabilidad del funcionario superior como autor en aparatos organizados de poder. Acá le pregunta sería si puede ser la entidad pública entendida como un aparato organizado de poder. Bien, no quiero ir más allá, solamente quiero dejar en claro como conclusión que no podemos únicamente determinar la expresión razón del cargo únicamente en atención a razones formales establecidas en las competencias, porque esto nos trae mayores problemas en verificar si las competencias son generales, específicas, sino que es posible determinar que la actuación en razón del cargo se pueda basar en mérito a la posibilidad de ingreso fáctico del funcionario en mérito a su cargo, a su poder, ¿no? Y por lo tanto, entonces, poder abarcar nuevas constelaciones que nos permitan solucionar los problemas de manera más razonable. Con esto doy culminada mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Daniel Mendoza. Le agradezco de sobremanera, ¿no?, su predisposición para brindarnos esta brillante exposición en torno al tema de razón del cargo. Primero, lo que quizá los amigos de Proyecto 024 que nos acompañan de varias partes de América Latina no saben es que don Daniel se encuentra en Alemania, ¿no? Que ahorita debe ser ya cerca de una por ahí, una de la mañana, don Daniel, ¿no? Y de verdad que yo agradezco bastante, ¿no?, esa predisposición que usted ha tenido para brindarnos, actualizarnos y poder salir con todo el manejo de la doctrina alemana, española, ¿no?, sobre un tema tan importante y actual. Yo quería justamente, antes de entregarle este presente virtual, que se lo haré llegar en algún momento cuando lo vea acá en Lima o fuera acá del país, pero para nosotros no es una fecha cualquiera, ¿no? Estoy con 24ª conferencia magistral, doctor Daniel y amigos que nos acompañan en esta conferencia. Cerrar un año académico de proyección social en conferencias magistrales, con ponente de calidad como usted, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, y contarle algunas anécdotas que hemos tenido con el equipo de Proyecto 024 en la realización del evento, ¿no? Porque primeramente ve usted la cantidad de gente que hay acá en el Zoom virtual y también en el Facebook, pese a que no hemos tenido la posibilidad, le cuento sinceramente, como sabe el equipo, de poder proyectarlo por Facebook, por Facebook, ¿no? María Luisa, porque obviamente había algunos problemas con el tema del título que tenía justamente la publicidad, y pese a eso, ¿no?, con las redes sociales, ¿no?, y obviamente tenido la calidad del potente, también hemos tenido la oportunidad de poder transmitirlo acá, mire usted, ¿no?, con gran cantidad de acogida, y de verdad que eso me llena de alegría, ¿no? Y segundo, también una cosa que es bastante cierta, ¿no? Uno puede ser la cara representativa, ¿no?, quizás de Proyecto 024, el director académico, pero quizás un tema es que uno nunca debe dejar de agradecer a todo el equipo que hace posible, ¿no?, estas conferencias magistrales gratuitas, ¿no? Entonces yo quería agradecer como último cierre, ¿no?, de conferencias magistrales gratuitas este año, 2024, a todo el equipo de Proyecto 024, ¿no?, que hace posible estas actividades a nivel nacional e internacional, ¿no? Quizá no tengo a todo el equipo completo, ¿no?, el día de hoy, ¿no? Y obviamente el tiempo dirá muchas cosas, pero agradecerle a todos ellos, ¿no? A Alexandra Cordejo por su apoyo siempre invalorable, ¿no?, en el tema de Proyecto 024, a María Luisa Santa Cruz, ¿no?, a Jimena, ¿no?, Casanotán, por todo ese esfuerzo que nos brindan, y a todos los amigos, obviamente, que nos acompañan de Perú, Colombia, Argentina, Centroamérica, ¿no?, Bolivia, que obviamente va creciendo cada vez más este interés en difundir la ciencia del derecho, y en este caso el derecho penal en esta oportunidad. Entonces, quería, antes de darle la palabra final, don Daniel, mostrarle un pequeño reconocimiento presente el equipo 024. Ojalá le guste, lo hemos preparado, ¿no?, con todo el equipo para usted.
don Daniel, es una muestra de reconocimiento pequeño. Lo de doctor es un tema que exprofesamente lo puse yo, porque obviamente lo que es evidente no se pregunta, ¿no? Lo que poco tiempo se hará, y estoy seguro así, yo estaré muy contento, ¿no? Ese es un tema de un presagio de un amigo que, al igual que a su padre, lo estima y lo aprecia y lo respeta bastante, y lo he tenido la oportunidad de escuchar acá y en otras conferencias, ¿no? Entonces, quería cerrar este año 2024 agradeciéndole al equipo de Proyecto 024. Hemos tenido unas dificultades para poder entrar, pero pese a eso hemos superado los inconvenientes, y eso, en eso consiste siempre la vida, ¿no? A todos los que nos acompañan de Perú, de América Latina, eternamente agradecido. Estaremos iniciando en enero, el 26, con un tema bastante importante. Nos acompaña el Teniente General de la Policía Nacional del Perú, el Comandante General, ¿no? Actual, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, por un tema importante que es la perspectiva actual del crimen organizado. No quería, más que todo, desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año de 2023. Nos vemos en enero de 2023, pero antes quería darle la palabra al doctor Daniel Mendoza para justamente pueda despedirse de usted. Don Daniel, le doy la palabra. No, muchas gracias. Muchas gracias por también el reconocimiento. También dar mi reconocimiento a todos los integrantes del Proyecto 024. Yo espero con mucha expectativa el crecimiento de este año de Proyecto 024. Se nota que ya es un grupo consolidado y que lo único que en este año 2020 puede superarlo, ya realizar este año, es únicamente su mayor crecimiento, ¿no? Es un proyecto muy serio y que es evidente que con mucha perspectiva a futuro va a poder ser un proyecto completamente consolidado de lo que está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, una feliz Navidad, próximo año nuevo. Los invitamos a visitar nuestra página web, la 25ª Conferencia Magistral, y también nuestros cursos, nuestras conferencias, también estudiantes, que ya se viene también dándole también, don Daniel, la oportunidad a los chicos jóvenes, ¿no? Que siempre justamente buscan también y tienen la oportunidad de tener una palestra también para poder obviamente mostrarse, ¿no? Siempre Proyecto 024, las puertas abiertas, doctor Daniel, y un saludo ahí a la Alemania, a la distancia, y que todo vaya bien con la familia. Permiso. Buenas noches con todos, feliz año, feliz Navidad para todos. Muchas gracias, equipo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.